Pero lamentablemente, mi querido Ramsés, arrancamos con un tema que está muy ligado con temas energéticos y tiene que ver con la invasión de Putin a Ucrania. Y para mí es un tema, les confieso a los tres, muy personal. Mi abuelo peleó en el BUF, al oeste de Ucrania, al oeste de Kiev, ¿no? Que es la capital de Ucrania, y él le tocó luchar desde el 39 hasta el 42 contra los rusos, contra tanques rusos. Entonces podrán imaginar la cantidad de similitudes y eso me hace pensar mucho en un texto de Yuval Noah Harari, que como saben es un gran historiador y que ha escrito libros interesantísimos sobre cómo funciona el mundo. Y básicamente lo que dice es que Putin básicamente ya perdió la guerra, que es posible que gane todas las batallas, pero la guerra no la va a ganar. Y ahí es donde la vida de mi abuelo para mí toma muchísimo sentido, porque ciertamente no puedes entrar a un país sin tener contacto con el enemigo, sin dañar familias y generar resentimiento. Y ahí es el punto que Harari ilustra claramente. La guerra contra Ucrania se pierde porque está generando un resentimiento, un rencor y una historia negativa de parte de los rusos junto con los ucranianos, y eso la gente no lo olvida: la muerte de niños, la muerte de padres, la muerte de madres, y eso se convierte naturalmente en un resentimiento y convierte al ejército ruso en un ejército invasor, no simple y sencillamente en un ejército común y corriente o una guerra común y corriente. Cuando Putin me parece que planeó esta guerra, cuando planeó, no contaba con que el ejército y también, francamente, la población ucraniana se levantaría de esta manera, y los resultados pues han sido nefastos. Se ha amalgamado la Unión Europea, se ha amalgamado la OTAN y empiezan a presentar un frente común contra Putin, y esto tendrá, insisto, consecuencias mucho más nefastas que cuando se anexó Crimea en el 2014. Yo creo que en esta parte es muy importante, ha jugado muchísimo, Álvaro, la opinión pública. Estamos hablando de que en los últimos 10 años las guerras han cambiado muchísimo en cuanto al impacto mediático en relación, no vamos muy lejos, por ejemplo, la invasión de Estados Unidos a Irak, donde no había armas químicas y demás, pero pues, imaginemos nada más, Charles de Gaulle, que en la resistencia francesa hubiera tenido este Twitter que tenía Volodymyr Zelensky, donde está diciendo: estoy conduciendo las tropas, está pasando esto y esto otro. Creo que la opinión pública ha pesado mucho, sobre todo para hacer presión a los países europeos y dar un voto de confianza a Ucrania y a otras organizaciones como la FIFA, que los echa del fútbol y demás, que esto es importantísimo para Vladimir Putin, porque el líder ruso realmente una de sus pasiones es llegar a los niveles que tenía, por ejemplo, la Unión Soviética en el deporte, en la parte olímpica y todo esto. Esto le está pegando en el orgullo, y creo que aquí ha sido un factor importantísimo como la opinión pública realmente ha influido en esto. Y Hugo, creo que tienes razón. Las guerras hoy en día, más que nunca con las redes sociales, se construyen a partir de historias. Y lo que ha hecho Ucrania es generar una narrativa que le favorece, como bien has dicho, el presidente diciendo: estoy luchando aquí, está diciendo: no necesito municiones, no necesito un raid, lo que necesito son municiones. Este tipo de historias se hacen enormes en redes sociales. Ramsés, ¿coincidirías? Bueno, sí, y lo que estamos viendo, que uno de los beneficios que ha tenido Ucrania en el corto plazo es que puede acelerar su ingreso a la Unión Europea. Podemos ver su aceleración también al ingreso a la OTAN. Estamos viendo un Suecia y un Finlandia que también quieren entrar en la OTAN. Y estamos viendo países que pertenecían a Rusia que también quieren ser parte de la Comunidad Europea. ¿Qué significa esto? Que los pequeños bastiones que tenía Rusia de poder penetrar a Europa se le están cerrando cada día, y esto lo que hizo fue algo que no esperaba el presidente ruso, y esto creo que es el peor de sus sueños de lo que pudo haberse imaginado, que la Unión Europea se adhesionaran todos aquellos que posiblemente volvieran a Rusia. Y lo que estamos viendo una aceleración, y si me lo permiten, creo que
en el mundo tenemos un ciclo, se han de acordar como en el año 1910, 1920, que surgieron estas alianzas entre los países, luego sale la Primera Guerra Mundial. Aquí no es una Primera Guerra Mundial, sino lo que yo llamaría es una Primera Guerra geopolítica, donde se están acomodando las cuestiones, primero la energía y en segundo la parte económica, donde Rusia está siendo afectado. Bueno, creo que ya te fuiste un poco lejos, Ramsés, espero que no tanto. Liliana. No sé, a mí como me da un poquito la impresión que todavía es bastante temprano para decidir si Putin ganó las batallas, pero no la guerra. O sea, la verdad es que me parece que este conflicto y la intervención, pues básicamente apenas está empezando, sí, como dicen, pues muy inteligentemente tanto el presidente como la población, pues tratando de subir a redes y tratando de generar empatía, ¿no? Sobre todo con esa como desequilibrio militar entre los países y lo que representa Rusia, el poderío militar de Rusia, que pues marca una diferencia casi con cualquier país en el mundo, tal vez dejando a un lado, no sé, China o Estados Unidos, ¿no? Pero sí me parece que Vladimir Putin es un personaje que pues seguramente es difícil de poder descifrar, ¿no? Que nos podemos llevar muchísimas sorpresas, que me lo imagino minuto a minuto como pensando y repensando su estrategia. O sea, sí me parece que para cualquier internacionalista o experto en estos temas, incluso todavía resulta difícil tener un pronóstico sobre lo que está pasando, sobre lo que está en la cabeza de Vladimir Putin, sobre cómo se va a desenvolver este tema en los próximos días, ¿no? Yo creo que de algún modo, de manera, hay que admitirlo, desafortunadamente la guerra no va a acabar pronto. O sea, esto no será una guerra rápida, va a ser una guerra lenta, va a ser una guerra con muchísimas pérdidas humanas y eso por sí solo es una desgracia, es una de las mayores desgracias de cualquier guerra, de separación de familias, muertes de jóvenes, desaparición de generaciones completas. Pero de algún modo lo que tenemos que entender es que lo que sí se ha probado es que el pueblo ucraniano se define como un pueblo separado de Rusia y esa autodeterminación colapsa, me parece, yo creo que coinciden con la idea del Pacto de Varsovia, ¿no? Posguerra, donde existían estos satélites soviéticos y se desgrana los sueños de Putin de poder restablecer estos satélites soviéticos. Olvídate Ucrania, yo veo casi imposible que un Polonia volviera a ser parte, ¿no? Pensando en el Pacto de Varsovia, Hugo. Hay referente a lo que dijo Liliana, hay una entrevista bastante interesante en El País a François Hollande, que fue el presidente francés del 2012 al 2017, y él estuvo en pláticas directas, dice, cara a cara, con Vladimir Putin en el 2014, cuando el primer golpe a Ucrania, que después deriva en que se queda con Crimea. Y él dice, él asegura que realmente esta parte de presión es una forma de pensar de Vladimir Putin y a lo que le tira él es a paralizar Ucrania. Una vez paralizando Kiev, paralizando las partes más importantes de Ucrania, él va a empezar a hacer su trabajo real. Él insaculó el separatismo desde el 2014, mismo en Ucrania, para tratar de facilitar este golpe y esta invasión. Creo que esta parte es muy, muy interesante de lo que plantea François Hollande. Mira, creo que en lo que podemos coincidir es que este es un tema enorme, no es un tema que va a acabar pronto, es un tema que se irá construyendo. La realidad es que cuando vemos las columnas de tanques soviéticos, rusos, camino a Kiev, resultaría difícil pensar que la resistencia de Ucrania, como la conocemos, pueda mantenerse, pero sí se ha convertido en una historia inspiradora.